una sola cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, lo que fuimos en algún momento, y extendiéndome a lo que está delante. ¿Ves? Él hace esta figura. Él nos lleva a que veamos eso. Tengo que extenderme a eso está muy adelante. Eso es en la vida eterna. Pero que sea público, notorio, dentro del círculo de los hermanos cristianos y sobre todo tú en lo personal, tienes que sentir esa lucha y tienes que anhelar eso. Prosigo a la meta. No hemos llegado todavía. Y este es Pablo que está escribiendo. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo. Venimos estudiando, mis queridos hermanos, la carta a los filipenses. Este es el último domingo, esperamos en Dios, que todos sean según sus tiempos, del cierre del estudio de la carta a los filipenses. Veníamos estudiando que Pablo hace una oración a los filipenses, envía una carta para dar aliento y alertar a los hermanos de Filipo que estaban sucediendo cosas a su alrededor y estaban siendo asediados por malas doctrinas, asediados desde afuera por malos obreros, malos maestros, por malas enseñanzas, pero desde adentro había una mala actitud, había un mal comportamiento. Hablábamos de un freno conductual que había en la iglesia que dice Pablo, una conducta inapropiada. Filipenses, hoy vamos a ver del 3 y 4, eso. Filipenses 3, exacto. Había una conducta inapropiada que se estaba evidenciando dentro de la iglesia, que era que no había humildad. Había una conducta que no debe ser dentro de la congregación, que es rivalidades, contiendas, divisiones, pero sobre todo una humildad que no era genuina. Pablo dice en Filipenses, mete un freno conductual y dice, hay que hacer las cosas con humildad, pero la humildad de verdad. Y pone el ejemplo de humildad que es Cristo Jesús, todo lo que él hizo en Filipenses 2, que es lo de el himno que se popularizó en esos tiempos, que era un himno que se le cantaba a Cristo Jesús, de su humillación y su exaltación. Y pone el ejemplo que es el remedio para todas las cosas, que es Cristo Jesús. Cuando hay un fallo, miramos a Cristo y Él nos da la solución. Cuando se expone el problema que hay dentro de una congregación, por decir una congregación, pero puede ser en lo personal, en nuestras vidas, vemos a Cristo Jesús y Él da la solución. El capítulo de hoy, o el estudio de hoy, Jesucristo, Él basta. Y vamos a ver dentro de lo que vamos a estudiar por qué este título, o qué nos dice Pablo, o qué dice el Espíritu Santo de Dios en la escritura de su Biblia, de su palabra, por qué debería para nosotros ser Jesucristo y ya, punto final, Él basta. Amén. Amén. En la clase pasada Pablo decía, veíamos en Filipenses que asidos de la palabra, asido, agarrado. La palabra nos agarra a nosotros deberíamos agarrarnos de la palabra. Jesucristo nunca nos va a soltar. Dios jamás nos va a soltar. Dice Jesucristo en capítulo 10 de Juan, que mis ovejas están en mi mano y nadie las arrebata de mi mano. Nunca nos va a soltar. Lo que está ahí y punto final. Pero nosotros debemos hacer el esfuerzo de abrazar, como ya hemos sido abrazados. Amén. Filipenses 3, del 1 al 21. Pablo viene escribiendo, esta carta fue escrita para que fuese leída en voz alta en la iglesia de Filipos, para que fuese estudiada, para que fuese analizada y fuese leída en voz alta en la iglesia. Era una carta que llegaba a la iglesia de Filipos. Pablo dice, capítulo 3, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Decíamos al principio del estudio que cuando normalmente hablamos de Filipenses, la gente piensa que el punto central de la carta es el gozo. No es el gozo, es el Señor que produce el gozo. El centro de la carta es Jesucristo. El Señor que produce el gozo. No es un gozo al aire libre de que vamos al gozo, no. Es el Señor que produce el gozo. Y por eso es que Cristo es el centro de la carta. Gozaos ¿en quién? En el Señor. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Este es versículo 1. A mí no me es molesto escribirlos las mismas cosas y para vosotros es seguro. ¿Gozaos en quién? En Cristo. Y es la fuente del gozo. Las mismas cosas. Siempre hemos dicho, siempre he dicho y he defendido, hemos sacado la postura de que
en el Evangelio, la misma palabra de Dios, el mismo Jesucristo, Pablo en sus cartas a Timoteo y a Tito. El Evangelio, mis queridos hermanos, en el Evangelio no hay innovaciones. El Evangelio es Jesucristo, no hay innovaciones en él. Y este es un claro indicio para eso, porque él dice, a mí no me es molesto escribirlo las mismas cosas. El Evangelio va a ser el mismo siempre. No podemos, primero no que podemos nosotros, en lo personal, estar innovando el Evangelio. Eso no existe. Ahí es donde entramos en diluir el Evangelio o en añadirle cosas al Evangelio. Muy peligroso. No hay innovaciones en el Evangelio. Para mí no es molestia escribírselos una vez más, dice Pablo. Y para vosotros es seguro. ¿Por qué es seguro? Porque no es ni diluido ni adulterado. Diluido es cuando lo ponemos suavecito y adulterado es cuando le metemos otras cosas a lo que es el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? O mejor dicho, ¿quién es el Evangelio? Jesucristo. Él, su nacimiento, su vida, su obra, su obediencia perfecta, su cumplimiento perfecto de la ley, su crucifixión en la cruz, su muerte, su resurrección, su coronación, su ascenso a los cielos. Es Él el Evangelio. No se trata de más nada. Por eso en Gálatas Pablo dice, me sorprende que se hayan ido o se hayan dejado convencer por otro evangelio. No es que haya otro, no es que hay más evangelio. Es que hay uno solo que es verdad y los demás son de mentira. Para mí no me es molesto escribir las mismas cosas y para vosotros es seguro. Aquí viene Pablo hablando, sube un poco el tono, dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, guardaos de los perros, esto es versículo 2, guardaos de los malos obreros. Los perros en ese tiempo no es como ahora, que anhelamos a veces tener un perrito, por lo menos Basni quiere tener mucho un perro, él anhela tener un perro en su casa porque son muy lindos y bonitos, ¿verdad que sí, Adacha? ¿Verdad que sí? Anhelamos querer un perrito y blanquitos, chiquiticos, son bellos. En esos tiempos, los perros eran animales asquerosos. Nadie los quería, no eran domésticos. Pero el punto es este, los judíos a los gentiles le decían que eran perros, no los querían cerca. Y Pablo aquí está diciendo, y queridos hermanos, guardaos de los perros, guardaos de los mutiladores. La puerta bien. Guardado de los perros, haciendo referencia a ese término despectivo que usaban los judíos con los gentiles, pero lo está aplicando ¿a quién ahora? Se lo está aplicando a los mismos judíos. Y ya vamos a ver que eso es así. De los malos obreros, o sea que hay obreros, pero hay obreros buenos y hay obreros malos. ¿Cómo tenemos el discernimiento de saber cuáles son los buenos y los malos? Recuerda que al principio Pablo en el versículo 1:6, en el versículo capítulo 1, versículo 9 dice, y esto pido en oración, la oración, el anhelo de Pablo es esto, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Para qué? Y aquí está el conocimiento y el discernimiento. Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles, llenos de frutos de justicia, que es por medio de Jesucristo, para su gloria y alabanza de Dios. El discernimiento de lo bueno y de lo malo a veces es muy fácil. Blanco o negro, fácil, distinguimos. Bueno o malo. ¿Vamos a atracar un banco? No, nos alertamos de una vez. ¿Cómo? Sabemos que no. ¿Vamos a pelear? No, sabemos que no. Es de lo bueno a lo casi bueno. Es de lo bueno incluso a lo excelente. Es de lo que casi parece bueno a lo que realmente es bueno. Y Pablo dice, guardaos de los malos obreros. O sea que debería ser muy fácil distinguirlo a las personas malas, pero a los malos obreros, mejor dicho. Pero ¿cómo sabemos de eso? Cuando nos dedicamos a leer la palabra, cuando nos dedicamos a estudiar la palabra, cuando nos dedicamos a estudiar el verdadero evangelio, y va a ser fácil distinguir lo bueno. Eso es muy fácil, lo bueno de lo malo. Complicado es de lo casi bueno a lo bueno, o de lo bueno a lo excelente. Teniendo en mente, guardaos de los malos obreros, guardaos de los malos obreros. El domingo pasado hablaba con unos hermanos en Cristo
luego del culto. Me decía, yo siento que el evangelio a nivel mundial se está yendo por otras cosas que no son. Y hermana, es que eso es bíblico. Lea las cartas. Todas, Gálatas, Colosenses. Lea todo eso. Eso es bíblico. Lo que pasa es que en esos tiempos se llamaba lo que decimos aquí, o lo que Pablo llama aquí a los judaizantes, pero ya eso ha mutado de nombre. Pero eso está en el ambiente. Y eso tiene un solo fin, llevar a la apostasía. Porque la apostasía no lo va a hacer el que no cree. La apostasía lo va a hacer el que está dentro de una congregación que dice que cree. Guardado de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo, no teniendo confianza de la carne. El antiguo pacto, hay poder aquí en el estudio, todos son estudiados en la palabra. El antiguo pacto, la señal era la circuncisión. No se mutilaba a nadie, era la circuncisión, se cortaba el prepucio. Pero aquí Pablo está hablando de los mutiladores del cuerpo. Ya no era necesario eso. Estás haciendo algo que no es necesario. Hermano, ¿por qué no es necesario? Porque Jesucristo basta. En Él se consuman todas las cosas. Ya. Listo. ¿Crees en Jesucristo? Si lo confesaste con tu boca, reconoces que eres un pecador y reconoces que necesitas un Salvador. Ya. Basta. Ese es el Evangelio. Pablo dice que nosotros somos la verdadera circuncisión. ¿Cómo es eso? Si está en contra de la circuncisión. Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo. Servimos, la gloria no es nuestra, la gloria es de Cristo. Servimos en obediencia y con humildad, lo que llama Pablo en Filipenses, gozaos de quién, en el Señor que produce el gozo. Pero esa gloria no es nuestra, es de Cristo Jesús. Y dice, versículo 4. Aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. ¿Por qué? Porque se estaba llevando a cabo una contienda de que los judaizantes se creían más que todo por ser judíos del linaje directo. Pero eso en el Evangelio no es así. Y él dice, si alguien tuviese que jactarse por tener capacidades humanas, o sea, en la carne soy yo, dice Pablo. Y presenta un balance. Versículo 5 en adelante. Circuncidado el 8º día, tal cual como mandaba la ley. Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, y en cuanto a la ley fariseo, o sea que no es que solamente se la sabía, sino que la defendía y que la defendía a tal punto de que persiguió a la iglesia por honor a la ley. En cuanto a celo, lo que acabo de decir, perseguidor de la iglesia, nada más y nada menos. Estuvo presente cuando asesinaban a Esteban, por Esteban decir que era cristiano y punto final, y que solo Cristo bastaba. En cuanto a la justicia que es de la ley, irreprensible, porque Pablo era el fariseo de fariseos, como dice él, que vigilaba que la ley se cumpliera y que nadie podía vestirse diferente y que todo el mundo tenía que hacer esto y todo conforme a la ley, un rito religioso. Eso es lo que Pablo está diciendo, de que si alguien tendría que gloriarse en la carne, él lo tiene todo. Si alguien tiene más currículo que yo, o sea, yo lo tengo todo, si es cuestión de currículo. En cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es de la ley irreprensible. Y aquí viene el balance. Cuando hacemos un balance, hablaba con un abogado y una administradora, cuando tenemos una empresa, o a título personal aquí en España, hacemos un balance y tenemos una deuda muy grande, nosotros presentamos, mira, tengo todo esto. Pero si tengo todo esto, en realidad con todo lo que tengo y trabajando duro como trabajo, ¿logro pagar la deuda? Pablo está haciendo un balance, está hablando en términos económicos, para que la gente lo entienda. Pero cuantas cosas para mí eran ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. No tengo nada. Todo eso que yo hacía no sirve para nada. Todo eso que yo hacía resulta que no tiene el valor, ni siquiera le llega a poder desatar, como decía Juan el Bautista, la sandalia de Cristo Jesús. Hace muchos años,
hace como 10, no, ¿ves? Como 16 años aproximadamente, un poco más, un pastor me dijo, ¿sabe qué es difícil, hermano? Desaprender. Desaprender es muy difícil. Es dificilísimo desaprender. Vengo de una familia católica. Todos sabemos aquí, creo yo, qué es lo que hace el católico. Y cuando lo traemos por costumbre en la familia, cuando es nuestra naturaleza, en la carne de paso y en la familia, hay una tradición familiar que tienes que ir, que si a la feria de sal no sé qué, del otro, y llevar la estampita, el hilito rojo y cuidado con la conta del no sé qué, ya eso es una cosa que está enquistada dentro de la familia. Desaprender eso es complicadísimo. Difícil es aprender. Difícil practicar lo que aprendimos mentalmente, o sea, la teoría, aplicarla es difícil. De paso, retener eso que logramos aprender y practicar, retenerlo es más difícil. Por eso que el llamado de Pablo o el llamado de las Escrituras siempre a recordar, lee, constante, otra vez, congregados, porque aunque se va a hablar de lo mismo siempre. Aquí hay personas que tienen años en el Evangelio. Yo tengo 18 y siempre se habla de Jesucristo. Cuando la persona se aburre de Jesucristo, que dicen otra vez vamos a hablar de esto, hay un fallo grande, porque entonces la gente anda buscando emociones, la gente anda buscando gritos, alaracas, anda buscando un reconocimiento que es del mundo, que es de la carne. No anda buscando de verdad esa comunión, no tiene ese anhelo de conocer más de Cristo Jesús. Y Pablo lo que está diciendo aquí, alerta con los malos obreros, porque el mal obrero, aunque tenga mucho currículo, va a querer un reconocimiento en la carne, humano, ser estrella de la iglesia, ser estrella de no sé qué, tener un ministerio muy grande. Y cambian el ministerio, cambian a Jesucristo por un ministerio. Cambian a Jesucristo por un reconocimiento. Desaprender, mira, dentro de las cosas difíciles, desaprender es muy difícil. Ahora, cuando venimos, en mi caso, que venimos del catolicismo, desaprender eso, tú poder entender que eso está mal, es complicado. Ahora, póngase en esta situación. Desaprendimos algo que estaba mal, pero nos enseñan algo que está mal dentro de la verdad. Y aquí viene el tema importante. Salimos del catolicismo, salimos de diferentes corrientes. Ya no somos brujos, ya no somos católicos, ya no somos esto, ya no somos lo otro. Queremos ser cristianos porque conocimos a Cristo, pero aprendemos un Jesucristo que no es. Y aprendemos un Dios que no es. Y aprendemos un evangelio que no es el evangelio, aunque anhelamos a Jesucristo porque nos presentaron a Jesucristo. Y entonces, de paso, que desaprendimos una cosa mal, aprendimos una cosa que tiene error, y eliminar eso cuesta. A mí me costó muchísimo. Mucho. Levanto mis dos manos, siempre me pongo yo como ejemplo, no apunto a nadie. ¿Qué quiero decir con esto? Nos estaban enseñando, levanto la mano, yo decía, hablando con José Rafael y María Ángela, yo decía que conocía a Dios, pero no era el Dios de verdad. Porque yo no sabía, yo no conocía al Dios soberano, yo no conocía al Dios santo, al santo. A mí no me presentaban, o yo no veía en las escrituras, yo no veía al Dios que es ira, al Dios que es fuego consumidor, al Dios que te exige santidad. Yo no sabía, yo decía que tenía una relación con Jesucristo, pero no era el Jesucristo de verdad. Normalmente en el mundo vemos y sabemos, y aquí es donde se diluye el evangelio, de que es un Jesucristo dócil. Sí, todo es amor y ya, es amor. No pasa nada con lo que hagas con tu vida, total, di que crees en Jesucristo y ya. Y creemos entonces en un ídolo que tenemos en la cabeza. Y no es el verdadero evangelio. No es el verdadero Jesucristo. Y ni hablar de muchas veces los errores que se cometen. Una cosa es el error y otra cosa es atacar la verdad. Cuando ya tú sabes, identificaste el error y sigues ahí, estás atacando la verdad. Pero cuando por error agarramos y en un ministerio de alabanza se hacen cosas que Dios aborrece, ¿cómo se llama? Eliud y los que quemó Dios con el fuego, llevaron un fuego desconocido, un fuego extraño, y el Señor los consumió en el altar. Ese es el Dios de verdad. Ahora, Pablo dice, no es religiosidad, guardado de los malos obreros, Jesucristo basta, pero es el de verdad.
es el de verdad. Entonces, lo que antes conocíamos como judaizantes, o lo que Pablo viene diciendo aquí, que está en contra de los judaizantes, lo vemos hoy en día con otro nombre. Porque Jesucristo más, hermano, si no sirves en la iglesia, no sirve. Si no perteneces al ministerio, entonces no estás en nada. ¿Dónde está mi relación personal con el Señor? Y muchas veces la otra cara de la moneda es que puedes estar en un ministerio, puedes servir durísimo en una congregación, mucho, pero no conoces al Dios verdadero. Y este es el que basta, el de verdad. ¿Qué hacían los judaizantes? ¿O qué hicieron? ¿Por qué el tema está hoy en día vivo todavía? Porque los judaizantes, y es quita el aprender y desaprender, muchas veces no es que desaprendemos, no es que nos desprendemos de algo, sino que asimilamos algo. Los judaizantes eran judaizantes, pero asimilaron a Jesucristo. Bueno, seguimos siendo judaizantes, pero confesamos a Jesucristo. ¿Cómo que se dice? No soltaba eso. Entonces asimilamos a Cristo y queremos acomodar a Jesucristo dentro de mi sistema, dentro de lo que yo tengo en mi cabeza. Entonces, cuando acudimos, o la aplicación de eso a nuestros días es, acudimos a la Biblia, en vez de extraer lo que ahí dice, vamos con una mente, con una idea preconcebida en nuestra cabeza y queremos que Jesucristo se adapte y se amolde a mí, o a mi religión, o a mi manera de vivir, o a mi ritmo de vida, pero quiero que seas como yo quiero. Los judaizantes, que es lo que está tocando Pablo aquí, asimilaron a Jesucristo. Vamos a ver dónde lo metemos dentro de nuestro sistema religioso. Y eso es lo que hoy vemos, lastimosamente, hablaba con los hermanos en Cristo el domingo pasado, y es el tema que está vivo hoy en las redes, mucho que se ve, que a Jesucristo no le basta a la congregación. Hay que hacer otra cosa. ¿Cómo vemos eso? Vamos a escarbar un poquito más. ¿Cómo vemos eso? Bueno, ya hablar de Jesucristo no basta. Vamos a hablar de Jesucristo y filosofía. Entonces tú ves una prédica que es Jesucristo tal, pero tú cuando empiezas a ver, hay filosofía, hay psicología, hay métodos del pensamiento humano, y entonces es rellenar. Jesucristo no basta. Asimilar a Cristo. Y aquí no deberíamos señalar a nadie. Si señalamos a alguien, a nosotros mismos. ¿Yo estoy asimilando a Jesucristo y acomodándolo a mi vida? ¿O me estoy rindiendo a lo que mi Señor dice? Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Jesucristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo todo como basura para ganar a Cristo. Pablo hace un balance y dice, yo soy el hebreo de hebreo, circuncidado el 8º día. Tengo todos los méritos posibles, pero que nada de eso me va a hacer ganar la vida eterna. Es Cristo ya, basta. Y él hace un balance. Mi querido hermano, el balance es este. Por mucho que digamos que tengamos cosas, la deuda que tenemos con Dios Todopoderoso es impagable. Y la única manera en que paguemos la deuda es declarándonos en bancarrota. Espiritualmente, de verdad, yo no tengo la fuerza. No tengo lo que Dios demanda, que es santidad. No tengo lo que Dios demanda, que es perfección. Y estoy en bancarrota. No tengo nada. Necesito al que todo lo puede. Por eso es que aquí viene Pablo y dice, versículo 9, y ser hallado en él, en Jesucristo, no teniendo mi propia justicia, es que jamás la vamos a tener, que es por la ley, sino la que es por fe en Cristo, y la justicia que es de Dios por la fe. ¿Qué es lo que quieres entonces? Nos hacemos la pregunta, ¿qué es lo que realmente queremos? ¿Qué es lo que realmente quisiera un pastor? ¿Qué es lo que realmente quiere alguien que dice que cree en Jesucristo? ¿Qué es lo que realmente quiere alguien que se hace llamar cristiano? Discípulo de Cristo. Conocerle. Versículo 10. Entonces, ¿qué quiere? ¿Una congregación muy grande? Quiero a Cristo. ¿Qué quieres? ¿Una empresa muy grande? ¿Ganar mucho dinero? Yo quiero a Jesucristo. Entonces, ¿el ministerio dónde lo dejas? Muy grande un ministerio, reconocido mucho. Yo quiero es a Jesucristo.
No es el Evangelio y más otras cosas. No es Jesucristo y otras cosas más anexas. Hablaba esta mañana con Cecilia Ibelia, que cumplió año ayer, 70 años de edad. Y en su sabiduría hablábamos que lastimosamente se ponen cargas que ni siquiera los líderes de las congregaciones pueden llevar y se ponen cargas extra. Eso es lo que hoy día vemos, lo que está planteando Pablo aquí con los judaizantes, que no basta Jesucristo, tiene que hacer más cosas, más y más y más y más programas, más cosas, más todo, porque Cristo no basta. Y hablaba con Cecilia, y hablaba la semana pasada, y es el hablar de cuando llegamos al punto de la conversación, o sea que no es dedicarnos a conocer a Cristo, a fin de conocerle, dice Pablo, versículo 10, sino que es hacer muchas cosas. Y dejar de hacer muchas cosas. Y dejar de hacer muchas cosas. Que son imposibles humanamente hablando. Ese es el balance que habla Pablo. Es imposible. Perdón que interrumpa, un hermano que de pequeño llegó a los 12 años al Señor, el vecino de mi casa, y después llegó a ser hasta mi pastor. Yo era una vieja y él era mi pastor mucho chico. Y hasta el final, hasta el día que partió a los 52 años, el parte de la esposa me dice en estos días que era lo que le duele, que nunca los directivos de la iglesia donde él trabaja, donde él está afiliado, los dejaron ir a la playa, que los niños dicen, nunca fuimos con papá a la playa. Entonces yo digo, no sé cómo es posible, o sea, que tiene que ver eso. Que sea un pastor, que sea cristiano, porque no puedes ir a la playa con tu familia, con tus hijos. Porque supuestamente eso es mundano, eso es pecado. Entonces ponemos una carga y resulta que el que le pone las cargas, entonces ahora la señora lo ve que anda en la playa con sus hijos. Y ahí es donde va lo que dice el pastor Eric, que se enseñan cosas y un Jesucristo que no es como tal. Entonces uno cae en confusión, cae en desánimo y se aleja. Ya no quiere ir a la iglesia. Amén. Dice Pablo, versículo 12. Vamos por el versículo 12. No que yo haya alcanzado eso, porque entonces decir que ya lo alcanzamos es falso. Decir que ya somos eso es falso, porque vivimos en la carne. Tenemos una constante lucha con la carne, sí, pero que no lo hemos alcanzado ya. Y aquí es donde caemos muchas veces en otro error, que hay personas que creen que ya son perfectas y que creen que ya lo alcanzaron y listo, yo soy el que faltaba. No que ya lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello de lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Es como que si vivimos aquí y te quieres tirar eso en la carne, mientras estemos vivos en este mundo, no lo vamos a lograr. Pero tiene que ser público y notorio la lucha que tenemos y el deseo por alcanzar aquello. Es como que quieres alcanzar la perfección sabiendo que en la tierra no la vas a alcanzar. Quieres alcanzar la santidad plena sabiendo que no la vamos a alcanzar. Pero tiene que ser público y notorio solamente, y sobre todo tú tienes que sentir la lucha de que estás haciéndolo. Estás haciendo todo el esfuerzo humanamente posible. Y Pablo nos hace visualizar esto. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una sola cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, lo que fuimos en algún momento, y extendiéndome a lo que está delante. ¿Ves? Él hace esta figura, Él nos lleva a que veamos eso, tengo que extenderme, eso está muy adelante. Eso es en la vida eterna, pero que sea público, notorio, dentro del círculo de los hermanos cristianos, y sobre todo tú, en lo personal, tienes que sentir esa lucha y tienes que anhelar eso. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta. No hemos llegado todavía. Y este es Pablo que está escribiendo. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo. Así que todos los que somos perfectos, pero ¿cómo se acaba de decir que no lo es? ¿Hay contradicción? No. En Cristo somos perfectos. Cuando estamos espiritualmente activos, en Cristo somos perfectos. Pero es en Cristo. Ni un milímetro fuera. Y es en el Cristo de verdad, el que te exige
La lucha con la carne, el que te exige santidad, el que te exige que te congregues, el que te exige que leas su palabra, el que te exige que tengas una relación íntima con él. Esto mismo sintamos. Si otra cosa sentí, esto también lo revelará el Señor. Pero en aquello que hemos sido llegados, sigamos una misma regla. Cristo Jesús, sintamos una misma cosa. Debe haber un anhelo por un solo sentir, por un solo Cristo, el de verdad. Y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en otros. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Y él está hablando de personas que están dentro de la iglesia y él está hablando de personas que están asediando a las iglesias y él está hablando de personas que están predicando, que están enseñando una doctrina con error. Enemigos de la cruz de Cristo no es que sean enemigos de Jesucristo, sino enemigos de la cruz de Cristo, que es donde todo fue consumado. O sea que Jesucristo no les basta. Ese es ser enemigo de Jesucristo. No basta Jesucristo, hay que hacer más cosas. Tenemos que condimentar el evangelio y quitarle y ponerle y hacerlo llamativo. El evangelio es ofensivo porque nos saca el aire. Somos pecadores y necesitamos a Cristo Jesús. No damos la talla, no tenemos la santidad ni la perfección que Dios demanda. Somos menos que nada. ¿Sabe lo que es nada? Somos menos que nada, dice Isaías, cuando estamos en Cristo Jesús. El evangelio ofende, no atrae, no es atractivo. Ya luego, cuando tú conoces a Jesucristo, te derrites de Jesucristo y amas su amor y quieres servir en efecto al amor, no para ganar cosas ni hacer más cosas. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, y solo piensan en lo terrenal. Lamentablemente vemos y conocemos del evangelio de la prosperidad. Piden cosas terrenales. Una vez el hermano, tu compañero, ¿cómo se llama? Javier Medina dio una prédica, creo que Vani también dio alguna vez parecido, que por mucho que pidamos bendiciones terrenales a Jesucristo, son terrenales. No podemos estar enfocados aquí. Porque pedimos salud, sí, nos va a dar salud, nos da. A mí me dieron 2 infartos, me operaron de corazón, sí, aquí estoy. Gloria a él lo decidió, no fui yo. Él sabrá lo que está haciendo y hasta dónde vamos a llegar, pero va a llegar el momento en que de verdad partamos. No está mal pedir salud, no quiero que se me malinterprete, pero cuando pedimos son solamente cosas terrenales, e incluso queriendo pretender que son cosas para el bien del evangelio, estamos pidiendo cosas terrenales. Entonces pedimos y vemos que el evangelio ya no es el evangelio, sino que el evangelio de la prosperidad, eso no existe. Es una invención del ser humano y estamos enfocados en cosas terrenales. Y eso se puede aplicar, pudiésemos escudriñar muchísimo, que hay ministerios que piden son cosas terrenales. Ministerios que quieren ser reconocidos terrenalmente, pero cuando te hablas de intimidad con el Señor, no hay intimidad con el Señor. Hay ministerios que quieren ser muy grandes, muchas personas. Eso no está mal. Siempre hay una lucha con eso en la confusión del error de término. No es que esté mal tener una congregación grande, pero es que ese no es el fin principal. Si eso viene, como dice Hechos, que el Señor añada a la iglesia a aquel que va a ser salvo. Pero el propósito principal es conocer a Jesucristo y ser añadido en Él, lo que dice Pablo. Ese es el propósito principal. Cuando leemos Hechos 16, en la fundación de la iglesia de Filipo, había una fuerte confrontación de que ellos decían, somos ciudadanos romanos. Eso lo vemos en Hechos 16. Pablo les dice, versículo 20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Déjense de tontería, usted no es ni esto ni aquello. Si usted es cristiano y usted es verdadero hijo de Dios en Cristo Jesús, su ciudadanía está en los cielos. Y las cosas celestiales son las que usted tiene que anhelar. Y conforme al Rey de Reyes y Señor de Señores, usted se debe conducir en esta tierra, porque estamos de tránsito por aquí. El hermano decía, he vivido en no sé cuántos países y él dentro de cada país cumplía ciertas normas de convivencia dentro de cada país, pero la ciudadanía está en los cielos. Y eso es lo que yo debo anhelar. No está mal que luchemos y trabajemos por cosas para poder tener nuestro sustento en nuestra casa,
pero no es lo principal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de humillación que tenemos para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder por el cual puede también sujetar a sí mismo todas sus cosas. Capítulo 3. Capítulo 4 dice, estad firmes en el Señor, inamovibles. ¿Ves que no es firme en un ministerio? Nunca vamos. Tú puedes voltear la Biblia, el Nuevo Testamento, el libro de los Hechos, y nunca tu firmeza puede ni debe estar ni en un ministerio, ni en un pastorado, ni en un púlpito. Así que, hermanos míos, armados míos y les deseo gozo y corona mía. Estad firmes en el Señor. Firmeza. Pero para poder tener una verdadera firmeza tiene que ser en el Señor de verdad, en el Jesucristo de verdad, en el Todopoderoso, en el Omnisciente, en el Omnipresente, en el Soberano. El hilo conductual que estaba trayendo Pablo. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. La semana pasada, antepasada, hablábamos de muchas veces no es que seamos anticristo, sino que cada quien tira para su lado. Entonces, mi ministerio es más importante que el tuyo. Es más importante el ministerio A que el ministerio B. Entonces no negamos a Cristo, pero no es suficiente Cristo. Porque si Cristo fuese suficiente, todo es igual. Que todo es nada sin Cristo Jesús. Y todos tenemos que apuntar a un mismo sentido. Si van a haber múltiples ministerios, que sea por la voluntad del Señor primeramente, y segundo, que sea un solo sentido. Todo tiene que apuntar a un mismo sitio. Que sean de un mismo sentir en el Señor. Versículo 4. Regocijaos siempre en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. ¿Ves que el tema del gozo no es que no exista, pero que tiene que ser en el Señor? Porque si no, no hay gozo. Puede ser un gozo fantasioso, un gozo de mentira, un gozo temporáneo. Me reí mucho por un chiste que dijeron y voy gozoso a mi casa. Pero cuando llegas a tu casa, ¡pum!, te despicha. No es el gozo de verdad. No es la ausencia de problemas. No es la ausencia de que no nos va a llegar el recibo de luz, ni que nos va a llegar el recibo del agua, ni la gasolina que tenemos que gastar en la semana, ni el esfuerzo físico en nuestro trabajo, que comenzamos mañana lunes. Es gozo de verdad en el Señor, porque Él todo lo puede. Porque Él todo lo suple, Él todo lo sabe. Ya Él lo consumó todo en la cruz. Y vendrá el día en que nos abrace en los cielos, seque nuestras lágrimas, como dice en el Apocalipsis, no habrá llanto ni dolor, y ese es nuestro gozo. Él tiene el control, Él es soberano. Por nada estéis afanosos, los que a veces nos causa ansiedad. Lo que aquí se tradujo como afanoso, el afán del día a día, en el original es ansiedad. Por nada estéis ansiosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante del Dios en toda oración y ruego. En toda oración y ruego. Con acciones de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Y vuestros pensamientos, la ansiedad entra por la cabeza, por las cosas en las que pensamos. Y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No estéis ansiosos, sean todas vuestras cosas ofrecidas, entregadas a Cristo Jesús, a Dios en Cristo Jesús. Versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, Jesucristo, todo lo honesto, Jesucristo, todo lo justo, Jesucristo, todo lo puro, Jesucristo, todo lo amable, Jesucristo, todo lo que es de buen nombre, Jesucristo. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de su nombre, si hay alguna virtud, en esto pensar, en esto alabanza, en eso sea alabanza. Lo que aprendiste y recibiste, recuerda que hablábamos de aprender, de desaprender, de recibir, de retener, de aplicar, de practicar. Lo que recibiste y oíste y viste, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros.
ves que hay una secuencia de cosas que nos lleva a estar en plenitud con el Señor, a tener una relación íntima y estrecha con Él. No es de la nada. Tenemos que procurar tener esa relación íntima con el Señor, pero es en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El versículo más famoso de todo Filipenses. ¿Sí o no? ¿Cómo Pablo llegó ahí? Pablo está rematando la carta y nosotros también. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo Pablo llega a eso? Porque Pablo dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícito, pero faltaba la oportunidad. La gente quería hacerle llegar ayuda a Pablo, pero no había la oportunidad. Pero Pablo dice esto, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. El gozo. El hombre tenía gozo y tenía la seguridad plena de lo que estaba pasando era momentáneo. Dios sabrá hasta cuándo. Tengo que ser obediente. Tengo que ser obediente y mis pensamientos que sean cautivos en Cristo Jesús. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como padecer necesidad. Y aquí es donde Pablo llega. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Humildad en Cristo me fortalece para ser humilde. Abundancia. Cristo me fortalece para no volverme loco en la abundancia, para abandonar el Evangelio, para abandonar a Jesucristo. En todo y por todo estoy enseñado. O sea que no siempre fue así. Fue que aprendió a ser así en Cristo Jesús. Lo aprendió. Tuvo que desaprender todo aquel balance que él venía haciendo, que él tenía, las credenciales, que él en la carne tenía o tiene todo eso. Se deshace de eso. Desaprendió eso. Esto no me vale de nada. Voy a aprender lo que de verdad me vale, lo que de verdad sirve. En todo estoy enseñado. Ser saciado, tener hambre, abundancia, padecer necesidad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es en Cristo. Y nos va a fortalecer para hacer las cosas que a Él le agrada. Deberíamos anhelar hacer las cosas que Él exige que hagamos. Versículo 19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Mi Dios pues suplirá todo lo que os haga falta conforme a sus riquezas en gloria. A su riqueza en gloria, mi hermano. A su riqueza en gloria. En gloria, en poder y en misericordia. Y todo lo que nos haga falta, ese Dios todopoderoso, omnisciente y omnipresente, lo va a suplir ¿en quién? En Cristo Jesús. Solo Él basta. Es el tema. Lamentablemente que vemos que hay congregaciones que no les basta a Cristo Jesús. Hay prédicas que no basta predicar a Cristo Jesús. Y resulta que solo Él basta. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque sabemos vivir con necesidad, con abundancia. Y nuestro gozo, cuando de verdad es en el Cristo de verdad de la Biblia, es completo, es pleno, es permanente. Solo Cristo basta. Amén. ¿Qué es lo que siempre digo al finalizar cada estudio, cada domingo, cada prédica, cada enseñanza? La aplicación es a lo personal, más allá de señalar a alguien o a congregaciones, es a lo personal. Yo de verdad, yo de verdad soy de verdad. A mí me basta el Jesucristo de verdad, me basta o no me basta. ¿Tengo que hacer más cosas o solo Cristo me basta? Siempre cerramos con esa reflexión que nos deberíamos llevar durante la semana y depositar esa reflexión o esas dudas en la palabra del Señor a lo largo de la semana, en ruego, en oraciones, en acciones de gracia, como dice Pablo.
Amado Padre de la gloria, bendito seas, mi Señor. Alabamos y glorificamos tu nombre. Solo tú eres digno, Padre, de ser alabado y glorificado. Solo tú basta, Cristo Jesús. Solo hay un nombre debajo del cielo, mi Dios. Solo hay un nombre en las alturas de los cielos. Solo hay un nombre por el que toda rodilla se doblará y exclamará que es el Señor, que eres tú, Cristo. Oh poderoso Dios eterno, te pedimos, Padre, conforme a tus riquezas en gloria, y Dios, que provea lo que necesitamos. Clamamos primeramente salud espiritual, mi Dios, espiritualmente fortalecidos, Padre, por ese Espíritu Santo que has depositado dentro de nosotros. Mentalmente fortalecidos, físicamente renovados día a día conforme a tus riquezas en gloria, mi Dios. Que cada noche que nos acostemos pensemos, recordemos, Padre, que tú bastas, tú nos sostienes, nos mantienes y tú nos darás el descanso, nos renovarás y renovarás tus misericordias cada mañana para con nosotros, Padre. Dios, te pedimos, Padre amado, guarda y cuida, proteja nuestros hogares, nuestras familias, nuestros seres queridos, mi Señor. Pero por sobre todas las cosas, Padre, alimenta ese fuego en nuestro corazón, mi Dios, para conocerte más, Padre, para acercarnos más a ti, para ser obedientes a tu palabra. Amado Dios del cielo y de la tierra, quedamos en ti, mi Dios, porque sin ti no somos nada, Padre. Separado de ti nada somos, mi Señor. Clamamos que sea tu Espíritu Santo el que nos fortalezca día a día, Padre, y nos guíe. Ayúdanos en nuestra debilidad, mi Señor. Quedamos en ti, en nombre de Cristo Jesús. Amén.